En la vasta y compleja historia de Roma, hay figuras que, por su grandeza, guerras o reformas, han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Julio César, Augusto, Nerón, Trajano. Sin embargo, existen personajes cuyos nombres apenas se susurran, cuyas vidas han sido deliberadamente relegadas a los márgenes de la historia, tachadas de escándalo, incomprensión o simplemente borradas por la mano de cronistas enemigos. Uno de los ejemplos más fascinantes y polémicos es el de Marco Aurelio Antonino Augusto, más conocido como el Agábalo, el emperador adolescente que desafió las normas de su tiempo y pagó el precio más alto, el olvido. Para comprender la historia del Agábalo, es necesario sumergirse en los albores del siglo III, una época convulsa para el Imperio Romano. El trono era un asiento inestable, donde la traición y el asesinato se mezclaban con la ambición y el deseo de poder. La dinastía Severa, fundada por Septimio Severo, intentaba mantener unido un imperio cada vez más complejo y diverso, donde las provincias del Oriente rivalizaban en importancia con la misma Roma. Fue en este contexto donde, desde la provincia siria de Mesa, la actual Homs, surgió la figura de un joven sacerdote, nieto de Julia Mesa y emparentado con la poderosa Julia Domna, esposa de Septimio Severo y madre de Caracalla. El Agábalo, nacido probablemente en el año 203 d.C., fue criado en el culto solar del dios El Gabal, deidad tutelar de Emesa. Desde pequeño destacó por su carisma y belleza, pero también por su devoción religiosa. Cuando Caracalla fue asesinado en el 217 d.C., el trono pasó fugazmente por las manos de Macrino, hasta que Julia Mesa, dotada de una astucia política extraordinaria, orquestó un golpe de Estado en favor de su nieto. En apenas unos meses, el joven sacerdote, apenas un adolescente de 14 años, fue proclamado emperador. Un niño Dios en el corazón de Roma. Su llegada al poder fue recibida con sorpresa y escepticismo. La aristocracia romana, acostumbrada a ver emperadores formados en la guerra o la administración, se vio de pronto gobernada por un muchacho oriental, profundamente religioso y ajeno a las tradiciones senatoriales. El Agábalo, en su entusiasmo, intentó fusionar el culto de El Gabal con las antiguas deidades romanas. Mandó construir un fastuoso templo en el Palatino y trató de imponer la supremacía de su dios solar, lo que ofendió profundamente a la clase sacerdotal romana y al pueblo, celoso de sus costumbres ancestrales. Este fue uno de sus primeros grandes errores, desafiar el tejido religioso de Roma, que veía en sus dioses la esencia misma de la identidad imperial. Pero no fue solo la religión lo que volvió a el Agábalo impopular. Las fuentes antiguas, especialmente los historiadores hostiles como Dion Casio y la historia augusta, nos hablan de un emperador entregado a los excesos, rodeado de aduladores, entregado a banquetes extravagantes y a escándalos sexuales. Se cuenta que vestía con ropajes femeninos, que se maquillaba, que recorría el palacio en compañía de eunucos y que llegó incluso a buscar un esposo entre la guardia pretoriana. A ojos de la sociedad romana, profundamente patriarcal y tradicional, estas conductas eran inaceptables, y los escritores de la época, casi todos pertenecientes a la élite romana, no dudaron en pintar a el Agábalo como un monstruo. Sin embargo, es necesario preguntarse, ¿cuánto hay de verdad y cuánto de propaganda en estos relatos? Muchos historiadores modernos coinciden en que buena parte de la imagen negativa de el Agábalo fue resultado de una campaña sistemática de damnatio memoriae, una condena oficial al olvido. Tras su muerte violenta, orquestada por su propia abuela y su tía, que vieron en su primo Alejandro Severo una alternativa más aceptable para el trono, todas las estatuas, inscripciones y documentos que llevaban el nombre de el Agábalo fueron destruidos o modificados. El Senado ordenó que su memoria fuera borrada, y los cronistas se encargaron de convertirlo en símbolo de depravación, locura y herejía. Pero, ¿realmente fue el Agábalo un tirano degenerado, o simplemente un joven incomprendido, víctima de los prejuicios y la intolerancia de su época? La verdad, como suele ocurrir, es más compleja. El Agábalo fue, sin duda, un líder excéntrico, pero también un producto de su tiempo. Un adolescente criado en una corte oriental, sumido en intrigas y manipulaciones familiares, que de pronto se vio convertido en amo del mundo. Carecía de experiencia política y militar, y cometió errores fatales al desafiar las estructuras más rígidas de la sociedad romana. Pero también fue un personaje audaz, que intentó romper barreras y unir a Roma bajo una nueva fe. Su reinado, aunque breve, apenas 4 años, dejó una huella indeleble en la historia imperial. A lo largo de los siglos, la figura del Agábalo ha fascinado a artistas, escritores e historiadores.
Sus excesos han sido fuente de inspiración para novelas, pinturas y estudios psicológicos. Pero, más allá del mito, su historia nos invita a reflexionar sobre la intolerancia, la manipulación del poder y la fragilidad de la memoria histórica. ¿Cuántos otros personajes, como Elagabalo, han sido borrados de la historia por desafiar las normas establecidas? ¿Cuántas voces han sido silenciadas porque no encajaban en la narrativa oficial? Hoy, gracias a los avances de la historiografía y la arqueología, podemos acercarnos a la figura de Elagabalo con mayor objetividad, reconociendo tanto sus defectos como sus virtudes. No fue el monstruo que describieron sus enemigos, pero tampoco el mártir que algunos querrían ver. Fue, simplemente, un joven enfrentado a un destino imposible, arrastrado por las fuerzas de la ambición, la religión y la política. Al recordar a Elagabalo, recordamos también la importancia de cuestionar las fuentes, de no aceptar la historia tal como nos la cuentan los vencedores. Nos invita a mirar más allá de los prejuicios y a descubrir las historias ocultas, aquellas que han sido borradas pero que, sin embargo, siguen resonando a través del tiempo. Si te ha parecido fascinante esta historia y quieres seguir explorando los secretos, misterios y curiosidades de la antigua Roma y del mundo antiguo, te invito a apoyar este canal. Dale like a este video, comenta qué te ha parecido la figura de Elagabalo o si conoces otros personajes olvidados por la historia, y no olvides suscribirte a Las Crónicas de Tito. Así, juntos, seguiremos desenterrando el pasado y dando voz a quienes alguna vez quisieron borrar. Hasta la próxima.